Bueno, lo primero, daros las gracias por vuestra paciencia y por conectaros esta tarde, por estar con nosotros. Reuma es una entidad sin ánimo de lucro. Yo soy Elisenda, soy la presidenta actualmente y trabajamos desde hace más de 30 años para acompañar y mejorar la calidad de vida de las personas que convivimos con enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas. Nos referimos a enfermedades como pueden ser la artrosis, la artritis, la espondilitis, el lupus, el síndrome de fibromialgia, por poner algunos ejemplos, ¿no? O aquellas que también son minoritarias. Por favor, ¿os podéis silenciar? Si no, lo intento yo desde aquí. A ver, un momentito. Vale. Entonces, bueno, damos servicio directo a unas 1.100 personas asociadas con un pequeño equipo de profesionales, colaboradores y algunas personas voluntarias para tareas o acciones puntuales. Y tenemos una visión a largo plazo, y es que las personas consigamos convivir con las enfermedades alcanzando también nuestros proyectos vitales. Con esto queremos decir que la enfermedad entre en remisión o que esté muy bien controlada para que todos nosotros podamos conseguir el bienestar psicológico estabilizado en el tiempo y adquirir unos nuevos estilos de vida, ¿no? Porque sabemos que para alcanzar todas estas metas se debe tratar a la persona desde todos los determinantes de salud, desde la parte laboral, educativa, social, psicológica y no solamente desde el ámbito sanitario. No olvidemos que muchas enfermedades reumáticas son crónicas, discapacitantes, muchas veces invisibles y nos provocan dolor. En definitiva, desde Reumas prestamos un servicio de acompañamiento profesionalizado para que desde el momento del diagnóstico todos nosotros seamos capaces de asumir lo que nos está pasando, lo que comporta convivir con estas enfermedades, los que están a nuestro alrededor también nos pueden acompañar y se vayan adquiriendo conocimiento, herramientas, técnicas para empoderarnos y corresponsabilizarnos de esta convivencia. Siempre desde Reumas como complemento, ¿no?, al ámbito sanitario. Sabemos que la adaptación a convivir con la enfermedad lleva a la persona a realizar cambios en su día a día. Poco a poco estos cambios hacen que también se cambie como persona y esto al final provoca una transformación personal que hace que ya no sea la enfermedad reumática la que nos acompaña, sino que forma parte de nosotros. En Reumas tenemos diferentes ámbitos de actuación para conseguir todo esto que estamos hablando. Desde dar información hasta tener profesionales, como os decía, ¿no?, de atención psicológica, grupos de ayuda mutua, talleres de mindfulness, yoga, nutrición, fisioterapia, o en el ámbito de la atención social, el tema de discapacidad, tema de incapacidades, adaptaciones de casa. Disponemos también de un plan de formación para las personas asociadas para saber más de la propia enfermedad y capacitarnos, o jornadas como la que hacemos hoy, ¿no? También colaboramos con otros organismos o entidades para visibilizar o ayudar o entender lo que nos pasa, como en temas de innovación o investigación. Y participamos también en diferentes comisiones, grupos de trabajo, haciendo incidencia política. Entonces, me gustaría muchísimo agradeceros, ¿no?, que nos acompañéis en esta mesa redonda sobre dolor. La Asociación Internacional del Dolor revisó la definición en el año 2020 y actualmente se define como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada o similar a la asociada a la lesión tisular real o potencial. Y las patologías crónicas que ocasionan dolor crónico se dan mayoritariamente en enfermedades reumáticas. Por ejemplo, tenemos a la fibromialgia con un 40%, la lumbalgia con un 24%, la artrosis con un 23%, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, el dolor es un tema muy importante del que tenemos que hablar. Como personas con enfermedades reumáticas, tenemos que aprender a convivir con él. ¿Pero esto qué significa? Seguro que si os pregunto a cada uno de vosotros, diríamos algo diferente, ¿no? Pero en lo que seguro que estaríamos de acuerdo es en que nos condiciona nuestra vida. De ahí la importancia de conocer más sobre qué es el dolor y aprender cómo otras personas lo han enfrentado o lo están enfrentando para disponer de herramientas y recursos. Como venimos haciendo más o menos cada 3 meses, os presentamos una mesa monográfica en la que hoy vamos a tratar el tema del dolor desde la perspectiva de algunas terapias complementarias, que no alternativas,
Somos conscientes de la polémica que suscita la mesa de hoy, pero creemos que al ser una asociación de pacientes debemos hablar de todo aquello que preocupa a los pacientes, igual que hablamos de la importancia de los tratamientos a nivel asistencial del sistema sanitario. Tenemos derecho a estar informados de los pros, los contras, sobre todo lo que podemos hacer, aparte de tomar la medicación y llevar las visitas médicas como se debe, y poder poner todo de nuestra parte para encontrarnos mejor. Y creemos que el no tener información de calidad sobre todas estas cuestiones puede provocar incluso problemas de salud por desconocimiento. Entonces, desde Reumas procuramos tratar todos los temas desde el rigor y desde las personas con personas muy profesionalizadas. Dicho esto, os dejo con Patricia Planas, directora técnica de Reumas de la Lliga Reumatològica Catalana y psicóloga especialista en psicología clínica por la UE, profesional que conozco desde hace muchísimos años por su trabajo realizado en la asociación atendiendo a nuestro colectivo. Cuando quieras, Patricia. No te oímos, Patricia, estás silenciada. Vale, gracias. Vuelvo a repetir. No, que muchas gracias, Eli, por, pues por este pequeño introducción de lo que es Reumas. Muchas gracias a los 3 grandes profesionales que nos acompañan hoy en esta mesa redonda y gracias también pues, a todos vosotros por estar hoy aquí con nosotros. Elisenda lo ha explicado muy bien, ¿no? Y es cierto que vivir con una enfermedad reumática y con dolor crónico, pues bueno, es una situación compleja que requiere un abordaje también integral para que la persona logre tener a su alcance pues, las mayores herramientas posibles pues, para gestionar mejor ese dolor y para tener una mejor calidad de vida. Por eso, pues bueno, hoy vamos a hablar de terapias complementarias que pueden ayudar a gestionar mejor ese dolor. Para ello tenemos al doctor Juan Muñoz. Él es el jefe de servicio de reumatología del Centro Médico Tecnon, además está doctorado en medicina interna y es el actual presidente de la Sociedad Científica de Acupuntura de Cataluña. Buenas tardes, Juan. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, luego tenemos a Esther Campillo. Esther Campillo también es médico, pero es médico de familia. Además, es profesora de yoga. Es la creadora de la escuela Sakandi de yoga reumatológico y además es una persona que convive con una enfermedad reumática y que sabe muy bien lo que es vivir con dolor. Y por último tenemos a Marta Carulla, que es dietista, experta en inflamación y en autoinmunidad, tiene un posgrado en microbiota humana y también, como Esther, convive con una enfermedad reumática, por lo tanto también sabe muy bien de lo que habla. Entonces, a mí me gustaría para empezar, ¿no? que cada uno dedicáramos pues 5 minutillos de tiempo para que cada uno explicarais un poco qué es lo que hacéis, ¿no? Y a lo que os dedicáis. Entonces, si queréis, pues empezamos por el doctor Muñoz. Te escuchamos. Muchas gracias, Patricia. Yo lo primero que tengo que decir es que los speech de Elisenda me encantan, porque es que es verdad, es decir, ha explicado en 4 líneas, en 4 palabras, todo el sufrimiento que padecen los pacientes reumáticos, de cómo desde Reumas ayudáis a estos pacientes, y yo voy a hacer hincapié en un tema que has dicho que para mí es fundamental, y es a raíz de la polémica que se ha suscitado haciendo este directo, y es la necesidad, el derecho a estar bien informado. Es decir, yo creo que eso es fundamental, que todos los pacientes, que hasta los compañeros, nuestros médicos y profesionales de salud, tengan la información sin sesgar, la información bruta, ¿me explico? Sin estar contaminada por otros agentes. Y a partir de tener la información científica, la información de la experiencia clínica, luego se tomen decisiones. Y eso es fundamental.
Yo soy reumatólogo, como bien me ha dicho Patricia, yo tengo un doctorado en medicina interna y desde el mismo momento que empecé la formación en reumatología me acerqué a la acupuntura. Me acerqué a la acupuntura no porque me gustara más o menos, sino porque los propios pacientes, y hace ya 17 años, ya me preguntaban si podían hacer algo más que tomarse su medicación. Ese interés me puso en marcha a buscar qué había y en aquel entonces teníamos un máster en la Universidad de Barcelona. A partir de ahí fui introduciéndome el tema hasta tal punto que para mí la acupuntura es un tratamiento complementario que no debería ser ni alternativo ni de segunda o tercera línea, sino que tendría que ser de primera línea. Aquí tenemos una situación sociopolítica particular en este país que no tiene nada que ver con la que tienen en Francia o la que tienen en Reino Unido, la que tienen en Bélgica, la que tienen en Estados Unidos, donde la acupuntura ya está incluida en la cartera de servicios y las principales aseguradoras cubren los tratamientos de acupuntura. ¿Para qué? Pues sobre todo para el número 1, para el dolor. Migrañas, cefaleas, dolores de cabeza. 2, dolores musculoesqueléticos, artrosis, tendinitis, lumbalgias. Todos los procesos que cursan con dolor crónico generan, a su vez, trastornos de ansiedad, trastornos de depresión asociados. Pues la acupuntura también es utilizada para estos trastornos. Y por último, para todas aquellas patologías funcionales de colon irritable, piernas inquietas, asociadas muchas veces a trastornos funcionales. Esto en otros países ya está más que incorporado. Aquí pues hay ciertas barreras que impiden que realmente se incorpore. Pero eso no quiere decir que no funcionen o no dejen de funcionar. Hay multitud de estudios científicos, hay ensayos clínicos con miles de pacientes, hay revisiones de máximo nivel que demuestran que la acupuntura es una técnica eficaz. Y para no enrollarme más, la acupuntura la entendemos hoy en día no como un cuento chino esotérico, sino como una técnica basada en la neuromodulación. Lo que hace el acupuntor es neuromodular y ayudar a que el propio paciente, la propia persona que tratamos, de forma autónoma, empiece a subir sus niveles de endorfina, empiece a segregar su antiinflamatorio natural y mejore en todos los procesos de estrés, de fatiga y de dolor. A partir de aquí ya prefiero que me hagáis preguntas que no os pegue yo un rollo de la acupuntura. Vale, muchas gracias, Juan. Damos paso a Esther para que nos cuente un poquito, bueno, qué es esto de la escuela Sakandi y lo que hace ella. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? Pues yo me llamo Esther. Es un placer estar aquí. Y bueno, como ha dicho Patricia, yo también soy paciente, tengo una enfermedad reumática que me diagnosticaron hace pues 12 años más o menos, cuando estaba estudiando tercero de medicina y como que vivía a la vez, ¿no? Paralelamente el formarme como doctora y a la vez estar como al otro lado de la consulta en la sala de espera como paciente con una enfermedad reumática. Entonces, bueno, eso me acercó bastante a entender cómo se puede sentir una persona con una enfermedad reumática y a tener más empatía. Y en los inicios de mi enfermedad reumática yo tenía mucha rigidez, mucho dolor, mucha limitación de la movilidad, me costaba mucho caminar incluso. Y aparte de la medicación, que como ha dicho Juan, evidentemente es súper fundamental y me ayudó mucho, descubrí el yoga y me cambió la vida. Me ayudó muchísimo a nivel físico, mental, emocional, en todas las esferas, que supongo que después hablaremos de esto y la relación que tienen con el dolor. Y bueno, y pues después de muchos años terminé la carrera de medicina y me especialicé y seguí con mi pasión del yoga. Me formé como como profesora de yoga terapéutico y estuve formándome en diferentes técnicas de gestión del dolor y actualmente me dedico a acompañar a personas con dolor crónico, con una enfermedad reumática, mediante el yoga adaptado a su dolor y a su grado de fatiga, para que personas con limitación de la movilidad o con una enfermedad reumática puedan igual practicar yoga de manera adaptada y aliviando su dolor, su rigidez y su inflamación.
de momento ya está. Muchísimas gracias, Esther. Por último, Marta, cuéntanos un poquito qué haces, ¿no? Y por qué la dieta. Buenas tardes. Pues primero de todo, gracias por invitarme. Encantada de estar aquí con vosotros. Un poco como Esther, yo también soy paciente de artritis. A mí me diagnosticaron en 2018 y estoy totalmente de acuerdo tanto con la introducción que ha hecho Elisenda como los comentarios de Juan y Esther, en el sentido de que es muy importante, sobre todo, a raíz de un diagnóstico, tener claro que la medicación, si se pauta, es esencial, es importante para la mejora, pero también tener en cuenta el debate por el que estamos aquí hoy, ¿no? Que hay otras vertientes, otras patas que tienen que ver con la salud integral y que pueden llegar a tener un impacto muy positivo en la mejora y, sobre todo, pues, de la salud de los pacientes y, en el caso que hablamos, del manejo del dolor. En este caso, bueno, yo soy, bueno, desde el punto de vista de la nutrición, yo trato a todo tipo de pacientes, pero sí que es cierto que, bueno, me interesan especialmente aquellos que tienen enfermedades autoinmunes, por el hecho de que se caracterizan normalmente por una inflamación de bajo grado y pues hay normalmente lo más importante es pautar dietas inflamatorias en estos casos, ¿no? Porque hay una inflamación sistémica del organismo. Y para no enrollarme demasiado tampoco y explicaros un poco los 3 pilares básicos desde el punto de vista de la alimentación, es importante tratar el intestino, porque normalmente hay una hiperpermeabilidad intestinal. ¿Esto qué significa? Pues que el intestino, por si no lo sabéis o algunos de vosotros quizás ya sois conocedores, lo sabéis, entre el 70 y el 80% del sistema inmune está alojado en el intestino, con lo cual las enfermedades autoinmunes cursan con una hiperreacción del sistema inmunitario, con lo cual es importante tener en cuenta y ayudar todo lo posible a que este sistema inmunitario y a que este intestino esté contento, esté lo más calmado posible. También es importante tratar el hígado. ¿Por qué? Porque el hígado es uno de los mayores detoxificadores del organismo, junto con el riñón y con las mucosas, y podemos ayudarlo con alimentación. Al hígado, por ejemplo, le gustan mucho los amargos, los espárragos, las alcachofas, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre todo también yo creo que es importante, algo que ha dicho Elisenda también y el doctor Muñoz, que es ser conocedores de la información, tener la información para poder tomar decisiones correctas y empoderarnos, ¿no? Saber que, por ejemplo, alimentos que pueden parecer muy saludables, como una berenjena o un tomate, en una época de brote, de dolor, quizás no son alimentos que serían recomendados para ciertos pacientes, porque tienen unos compuestos que se llaman solaninas que pueden acrecentar esta hiperreactividad del sistema inmunitario. Entonces, bueno, para resumir un poco es esto, ¿no? Que la alimentación es importante. Yo creo que os animo a que en la medida de lo posible en algún momento vosotros reviséis vuestra alimentación, veáis qué cosas podéis cambiar, qué cosas podéis mejorar, ya sea con la ayuda de un profesional o con la información que también comparte Reumas, y veáis que los cambios tienen un impacto positivo, ¿no? En este sentido también a nivel desde el punto de vista de la alimentación. Muchas gracias, Marta. Bueno, a mí me gustaría, ¿no? Profundizar, ¿no? Un poquito más en todo este tema, ¿no? En la, como ha dicho Elisenda, ¿no? En la controversia que se ha suscitado
entre terapias complementarias y terapias alternativas y que habláramos, ahora un poco más de manera extendida, que hablarais los tres sobre la diferencia y por qué, ¿por qué terapias complementarias? ¿No? Porque casi para mí tendría que quitársele la etiqueta de complementarias y ser una terapia más junto a la médica, ¿no? Porque complementan, pero son igual de importantes muchas veces que la que nos receta, o sea, que la farmacológica, ¿no? Podríamos decir. Entonces, no sé cómo lo veis vosotros, no sé qué pensáis, y para acabar, ¿no? De dejar claro este tema, pues me gustaría saber vuestra opinión. Así que lanzo el tema sobre la mesa y me gustaría saber la opinión de los tres. Yo creo que, como ha dicho Marta, a veces no basta, ¿no? Con tomarse la pastilla que nos ha pautado nuestro doctor y ya. Yo creo que en la medicación, como hemos dicho, es fundamental tomarla, pero es una pata de muchas patas que sostienen una mesa, ¿no? Entonces, es igual de importante la medicación como la nutrición, como nos contaba Marta, como el movimiento, como el ejercicio, como la salud mental y la psicoterapia, y como otras terapias, como contaba Juan, ¿no? Y otra más que es súper importante, la educación de la enfermedad al paciente, ¿no? A la persona que convive con dolor, que esto lo ha comentado Juan también, creo que estamos todos de acuerdo. Empoderar al paciente, a la persona que tiene dolor, que sea más proactiva, que coja las riendas de su enfermedad. Y creo que esto es algo a lo que ayuda mucho Reumas, porque contempla todos estos aspectos de la vida de la persona, no solo con la farmacología, sino con el resto de terapias que son igual de importantes que tomarse las pastillas, digamos. Así que me encanta que hoy nos reunamos como profesionales de diferentes ramas, digamos, de diferentes patas de esa mesa que son iguales de necesarias en el tratamiento de personas con dolor crónico. Sí, yo para continuar un poco con lo que decía Esther también y lo que decías tú, Patricia, es la coletilla de complementarias, es esto, ¿no? Parece como que le das un matiz que no debería tener, es decir, no son excluyentes, todo forma parte de un mismo conjunto, con lo cual es lo que estamos repitiendo, ¿no? Tan importante es en un diagnóstico donde hay un desequilibrio, que la farmacología ayude a reequilibrar a esa persona, a ese organismo, como que se tengan en cuenta el resto de factores que también tienen un impacto, ¿no? Pues la actividad física, la acupuntura, sobre todo en el manejo del dolor, la alimentación, sobre el descanso también, el aprender a descansar, porque en la vida moderna esta en la que vivimos, que digo yo, ¿no? De todo este estrés, el estrés causa muchísima inflamación, con lo cual entras en un círculo vicioso. No basta con solo tomarte la pastilla y esperar a mejorar, hay que hacer más cosas, y estas más cosas son estas, bueno, terapias complementarias que ayudan pues a la mejora global, ¿no? del paciente. Yo voy a hacer un poquito de autocrítica de mi profesión. Ya me conoce Patricia. Yo soy muy crítico con el propio gremio médico, ¿no? Porque realmente todos estos tratamientos complementarios, que al final son tratamientos médicos, ¿no? Son de la medicina, pues deberían ser evaluados y enseñados ya en la facultad. Entonces, si tú ya tienes una cantera de profesionales médicos ya formados, saben qué sirve y qué tratamiento sirve y qué no sirve y qué es una soloterapia y qué es una terapia y realmente qué grado de eficacia en cada una de las situaciones que tenemos, pues tendrías a los médicos mejor formados para realmente discriminar y poder ayudar a los pacientes en cada caso en particular y decirle, pues mira, a usted sí que le iría bien hacer esto o no le iría bien hacer lo otro. Pero pasa por hacer un poquito de autocrítica y un lavado desde la universidad. Ya, ojalá luego fuera en la especialidad, ¿no?
pero yo creo que hay que empezar en la universidad. Y aquí hago una autocrítica al propio profesional médico, que en la facultad debería de tener pues asignaturas de llamémosle si queréis, tratamientos complementarios, pero que hubiera un poquito de revisión de evidencia, de experiencia, y que ya les empezara a sonar en las facultades. Desconozco si alguna facultad en España lo tiene ahora, pero mira, sería una forma de empezar a trabajar para que luego repercuta en años siguientes a los pacientes. Pero si el gremio médico no está correctamente formado, lo único que hará será pues desprestigiar o mirar raro al paciente porque ha acudido al médico acupuntor o a la nutricionista o a la psicoterapeuta o ha hecho una terapia física y le dirá, a mí o te tomas lo que yo te doy o si no, no vengas. Sí, es cierto, ¿no? Que nos encontramos en reumas muchas veces que los médicos, ¿no? Especialistas, los reumatólogos, bueno, en cuanto a nutrición, se limitan a decir dieta mediterránea y equilibrada y ya está. La acupuntura, pues la ven como un cuento chino, ¿no? Como dice el doctor Muñoz. Y el yoga o el ejercicio, bueno, te aconsejan, ¿no? Bueno, haz ejercicio, ¿no? Pero ya está, ¿no? Y claro, muchas personas con enfermedades reumáticas, pues bueno, tienen que ir descubriendo ellas solas por su cuenta qué es lo que les va bien, qué es lo que no les va bien y qué cosas pueden hacer, ¿no? Para mejorar su calidad de vida, que de hecho es esto lo que queremos todos, tanto médicos como pacientes, como la sociedad, ¿no? Por lo tanto, es una lástima que socialmente se considere, ¿no? Pues estas terapias como una cosa de segunda o como una pseudociencia o como una cosa extraña y una tomadura de pelo, cuando realmente no lo es, porque en reumas lo vemos, ¿no? Con nuestros socios que nos lo explican y a lo mejor no todas estas terapias tienen una evidencia científica de laboratorio con experimentos, pero está, ¿no? la vivencia de los pacientes e incluso lo ven también los reumatólogos cuando les hacen las analíticas y los exámenes, ven la mejoría. Por lo tanto, eso también es una evidencia para mí, ¿no? No sé cómo lo veis. Juan, yo sé que en acupuntura hay evidencia científica con ensayos clínicos y que está súper comprobado científicamente, pero el yoga y la dieta no sé si es el caso. Me gustaría que habláramos un poco de esto. En mi área en concreto, si hay algo que le sobra a la acupuntura es evidencia científica y ensayos clínicos bien hechos. El problema que hay es, como os he explicado, es un problema más sociopolítico y luego el problema del intrusismo parasanitario. Ahora mismo el marco legal hace que los pacientes pues, muchas veces acudan pues, al terapeuta que hay en la peluquería o al hijo de la vecina que ha hecho un cursito de acupuntura. Ese es el problema principal. Por eso el consejo que siempre damos desde la sociedad científica es acudan a profesionales sanitarios acreditados, que tengan un mínimo de formación científica y que mínimo sean profesionales sanitarios. Luego tendrán un nivel mayor o menor de la acupuntura, pero no ponerse en manos de cualquiera. Yo siempre explico el símil de usted se le ha estropeado una rueda del coche, ¿no? Se le ha pinchado una rueda del coche. ¿Dónde lleva el coche a reparar? Lo lleva a algún taller oficial, a un taller de los que están acreditados, o se lo deja al hijo de la vecina que dice que sabe arreglar coches. La diferencia es fundamental, que es que ahora el coche es el paciente, eres tú. Así que al final es en manos de quien te pones. Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Juan antes y luego os cuento lo de la evidencia, sobre la autocrítica. Yo al ser doctora de familia pues también soy muy autocrítica con el gremio y es algo que veo mucho, que no hay, a los médicos no nos enseñan en la facultad nada acerca
ni de la nutrición, ni de la psicoterapia, ni de la salud mental, ni del movimiento, y menos en personas con una enfermedad reumática. Y me encuentro muchos casos de personas que me dicen, y a mí también me ha pasado como paciente, que me dicen, he ido al médico, me dice que haga ejercicio y llego a casa y no sé qué hacer, ni por dónde empezar, ni qué ejercicio hacer, ni qué hacer cuando tengo un brote, ni cuándo tengo que descansar, ¿no? Entonces creo que falta mucha educación en cuanto al movimiento en personas con una enfermedad reumática y que aquí Reumas os puede ayudar un montón en esto. Y acerca de la evidencia científica, en mi campo al menos, o lo que he estudiado acerca del yoga y la meditación, hay muchísima evidencia científica desde hace muchos años acerca de cómo el yoga y la meditación regulan el sistema inmune a nivel de parámetros inflamatorios, todas estas cositas que os van saliendo en las analíticas que a veces no entendéis, y cuando preguntáis a vuestro reumatólogo os explica que puede indicar inflamación, pues se ha demostrado en estudios científicos, haciendo analíticas a personas que practicaban yoga durante más de 2 o 3 meses de manera adaptada a su dolor siempre, que todos estos parámetros inflamatorios disminuyen muchísimo y se regulan muchas proteínas, digámoslo, del sistema inmune. Y también va fenomenal para estados de ansiedad y de depresión, porque muchas veces actúan con comorbilidad al dolor crónico. Y a nivel del sistema nervioso, el nervio vago que está tan de moda ahora y se habla mucho de él, también se ha demostrado que todo lo que es respirar, relajarnos, el mindfulness, todas las técnicas para relajar el sistema nervioso, el yoga, actúan sobre el nervio vago y nos pueden producir muchísimos beneficios a nivel del sistema nervioso, del sistema inmune, del sistema digestivo. Esto también nos lo puede explicar Marta. Y en definitiva nos ayudan a aliviar el dolor. En cuanto a estudios científicos, la mayoría se hacen con mujeres con artritis reumatoide, pero también hay otros estudios con fibromialgia, con espondilitis anquilosante, y en la gran mayoría se ven beneficios. Se ve que la persona mejora a nivel articular, a nivel de flexibilidad y a nivel de sistema inmune. Así que sí que hay evidencia. Sí, yo por complementar un poco lo que ha dicho el doctor y Esther también, a nivel de estudios científicos está claro que en los últimos años ha habido una revolución y hay muchísimos estudios contrastados que ponen en evidencia, por ejemplo, en el caso del manejo del dolor, pues que ciertos suplementos pueden ayudar a desinflamar el organismo y, por lo tanto, mejorar, ¿no?, algunos parámetros, con lo cual el trabajo está ahí, pero sí que es cierto, un poco siguiendo en la línea lo que comentaba el doctor Muñoz también, que yo creo que hay un problema a nivel estructural, ¿no?, a nivel del sistema sanitario, porque, por ejemplo, por daros un dato, España es el único país de la Unión Europea que no incluye la figura del dietista nutricionista en la atención primaria. Entonces, este es un dato que, claro, que ya pone de manifiesto un poco lo que comentaba Patricia, ¿no?, que si tú vas al médico y le dices por voluntad propia qué más puedo hacer para mejorar, y te dicen, bueno, sí, la comida, ¿no?, come bien, o dieta mediterránea y ya está, ¿no? Hay mucho más detrás de ello, ¿no? Entonces, sobre todo también tener en cuenta que lo que a una persona le funciona, como en todo, ¿no?, a otra puede no funcionarle, con lo cual también deciros que hay que tener paciencia, que la evolución nunca es lineal, que hay que probar, que hay que ver qué cosas le sientan bien a uno mismo. Y hay que intentar conectar con uno mismo, ya no solo a nivel de alimentación y ver qué cosas te sientan bien y mal, sino también pues, a nivel de actividad física y tener en cuenta otros aspectos, como ya hemos dicho, que son importantes y como decía Esther también, ¿no?, de gestión de las emociones, ¿no?, en relación a la activación del nervio vago, es decir, intentar tener en cuenta aspectos como si tú
te tienes que sentar a comer y no tienes tiempo, quizás es mejor que comas un poco más tarde, porque esa comida te va a sentar mal. Si esa comida te sienta mal, seguramente ya vas a activar algún tipo de inflamación a nivel de organismo, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, volvemos a lo de antes, todo está relacionado y todo tiene un impacto, con lo cual hay que tener en cuenta, pues, muchísimos aspectos, ¿no? No solo la medicación, ¿no? Para la mejora de las enfermedades reumáticas. Vale, muchas gracias a los tres. Yo creo que queda claro, ¿no? Que lo que hacéis ayuda a gestionar este tipo de enfermedades que cursan con dolor. Y quizás estaría bien que explicarais un poco cada uno concretamente qué es lo que hacéis, ¿no? Y cómo lo hacéis, porque también ha quedado claro, me parece, que los tres estáis diciendo que el tratamiento de alguna manera tiene que ser individualizado, ¿no? Como un traje a medida para cada paciente, que cada persona es un mundo, podemos compartir la enfermedad, pero cómo nos afecta esa enfermedad va a depender de cómo somos nosotros, tanto físicamente, como psicológicamente, como emocionalmente, incluso la educación que hemos recibido, etcétera. Por lo tanto, tiene que ser personal e intransferible, pero ¿cómo lo hacéis concretamente, ¿no? Me gustaría que explicarais así brevemente, ya sé que no podéis aquí hacernos una sesión, pero sí que creo que las personas que estamos hoy aquí nos pueden servir, ¿no? El entender un poquito concretamente cómo trabajáis. ¿Quién quiere? Eres tú el que empiezas, pues venga. No, si queréis empiezo yo y así ya vamos rodados. Bueno, básicamente en mi caso, como tú decías, Patricia, lo más importante es la individualización del paciente, con lo cual en consulta, primero de todo, hay que hacer una buena anamnesis, es decir, conocer al paciente, hacerle una entrevista detallada, conocer cuáles son sus hábitos. Normalmente hay muchísimas preguntas con las que se trabaja para conocer no solo a la persona y a sus idiosincrasias, a nivel también pues emocional, si está un poco más estresado, menos, para saber cómo ayudarle a nivel nutricional, sino también saber, hay preguntas enfocadas también que nos dan pistas sobre cómo está el paciente a nivel intestinal, a nivel hepático, que es lo que decía un poco al principio, ¿no? Para saber también cómo enfocar este tipo de inflamación. En cualquier caso, y sobre todo también conocer sus gustos, ¿no? Porque si un paciente viene y te dice, pues no sé, por ejemplo, que no le gusta algún alimento en concreto, no le vas a hacer una pauta dietética poniéndole ese alimento, porque claro, no le puedes obligar a comer algo que no le gusta porque le va a sentar mal o ya no lo va a comer, ¿no? Y parecería también pues que no estás teniendo en cuenta pues todas las idiosincrasias de ese paciente. Con lo cual, un poco el resumen es esto, ¿no? Hacer una correcta valoración, hacer las preguntas adecuadas para conocer al paciente en detalle y poderle hacer una propuesta personalizada y, sobre todo, en lo que yo creo mucho es en la educación nutricional en este sentido, ¿no? Desde el punto de vista de la nutrición, en dar herramientas suficientes a los pacientes para que ellos mismos vayan probando, como decía antes, conozcan, tengan clara cuál es la información y sepan escoger, ¿no? Y que no entren en la mentalidad de tengo que hacer dietas siempre. No se trata, las dietas son herramientas terapéuticas que sirven para momentos concretos, por ejemplo, pues en un momento de brote, donde se eliminan a lo mejor ciertos alimentos que tienen este componente más proinflamatorio y que por lo tanto producen más dolor. Y la idea es que el paciente aprenda a comer, aprenda a tener una buena relación con la comida, ¿no? Y sobre todo que intente comer lo más limpio posible, ¿no? Que elimine procesados, lógicamente, que restrinja el alcohol en lo máximo posible, etcétera, etcétera, ¿no? Este es un poco el resumen en este sentido.
Muchas gracias, Marta. Esther, tú que tienes el micrófono encendido. Yo creo que los tres en este sentido trabajamos parecido al inicio, ¿no? Que Marta ha explicado súper bien que es importante conocer a la persona que tienes delante y no conocer solamente su enfermedad, sino pues cómo está a nivel emocional, qué necesidades tiene, cómo se siente, cómo es su día a día. Entonces, conocer todas las esferas, digamos, de esa persona es súper importante para luego hacerle un plan personalizado, porque todas las esferas influyen en todas las esferas de la vida, quiero decir, influyen a cómo percibimos el dolor, ¿no? Entonces, bueno, mi manera de trabajar en la escuela Shakandi de yoga adaptado a personas con una enfermedad reumática es conociendo previamente a las necesidades que tiene cada persona, también a nivel físico, a nivel de movilidad, porque hay personas que quizás tengan una prótesis, quizás no se puedan agachar en el suelo. A veces oímos la palabra yoga y nos imaginamos pues esas posturas que vemos en las redes sociales, ¿no? Imposibles y súper difíciles, y el yoga adaptado a enfermedades reumáticas está muy lejos de eso que vemos en redes sociales. Es un yoga muy suave, muy adaptado, que trabaja mucho la consciencia corporal, el conectar con las emociones y bajar el nivel de estrés por dolor. Entonces, para mí es importante conocer la movilidad también, aparte del estado de ánimo de esa persona. Si, por ejemplo, hay personas pues, que no pueden levantar un brazo, que les duele mucho la espalda o que tienen prótesis, ¿no? O dificultades en la movilidad en alguna parte de su cuerpo, entonces se adapta, la práctica se adapta en el suelo, o se adapta en la cama, o se adapta en la silla, o se adapta de pie, como cada persona necesite. Incluso hay personas que se unen a las clases y tienen fibromialgia y tienen un día fatal con brote y muchísima fatiga. Entonces, pues se puede hacer una práctica incluso en la cama. El simple hecho de parar y respirar durante un rato y tomar conciencia de cómo está el cuerpo, ya como que nos cambia el día porque activamos lo que decíamos antes, ¿no? El nervio vago, nos relajamos y percibimos después el dolor distinto. Entonces, un poco la adaptación es esa, como en diferentes modalidades según lo que necesite la persona, y sobre todo algo muy importante, que esto no lo enseñan las escuelas de yoga, que es adaptarte a la persona y no que la persona se adapte a ti o al profesor, y de cada posición, de cada movimiento, de cada respiración, poder ofrecer tantas modalidades, tantas adaptaciones como personas haya. Y por último, pues practicamos en grupo de manera online, porque sé que hay muchas personas con dolor crónico pues, que sienten mucha fatiga al final del día como para desplazarse a un sitio a practicar, y el grupo es muy importante, el efecto grupo, y también lo dicen los estudios científicos. El efecto grupo te ayuda a motivarte, a sentirte comprendido, porque al final todas las personas de grupo están pasando por algo similar y conviven con dolor crónico. Entonces es como algo súper bonito el poder compartir y acompañarse en ese proceso. Y es un poco el resumen, es este. Muchas gracias, Esther. Juan. Pues a nivel de acupuntura es bastante similar a lo que es una historia clínica médica, ¿no? Con su anamnesis, su exploración, y al final lo que hace el acupuntor es, con unas agujas muy finitas que no son de sacar sangre, sino que no hacen daño, selecciona una serie de puntos en el cuerpo humano para que esa persona tenga una respuesta positiva. Yo siempre explico que hacer acupuntura es como hacer desastre, como hacer un vestido a medida, y lo que busca el acupuntor es la combinación de puntos que en el caso de patologías reumáticas busquen dos finalidades. La primera es bajar todo el sistema de inflamación, y eso muchas veces se hace tonificando el tono parasimpático. Me gusta que habléis del sistema vagal, del sistema parasimpático, porque la acupuntura, entendida como una técnica de neuromodulación, es decir, de estimular tu sistema nervioso, puede ayudar a que tu sistema parasimpático suba y, por tanto, mejore toda la fisiología y la homeostasis que se llama del organismo, ¿no? Todo lo que es el cansancio, todo lo que es el sueño, todo lo que es el dolor. Normalmente con los pacientes reumáticos utilizamos entre 7 y 8 puntos. El paciente está unos 15-20 minutitos tumbado y luego se quita las agujas y sigue su rutina, su trabajo, sus quehaceres, ¿no? Su vida normal.
Normalmente los pacientes reumáticos, pues cuando tienen crisis, igual te vienen 3, 4 o 5 semanas seguidas y luego pues a veces hacemos un mantenimiento y vienen a hacer una sesión al mes o a los 6 meses. Y luego hay pacientes que están muy bien y no vienen hasta el cabo de un año. Cada paciente, como siempre, pues es individualizado. Pero normalmente los ciclos, digamos, de tratamiento para dar ese estímulo a tu sistema son de 4 o 5 sesiones y luego se van espaciando. Son técnicas que no tienen que doler, ¿de acuerdo? Si te duelen, vamos mal, porque el objetivo es quitar el dolor y por eso estamos hablando aquí. Y son técnicas que son compatibles con todo, cuando digo con todo es con todo, ¿me explico? Porque al final no estamos introduciendo ninguna sustancia en el cuerpo, sino que le estamos dando una señal al organismo para que él se ponga a trabajar en la línea que queremos que trabaje, que es en la línea de desinflamar y quitar el dolor. Bueno, es súper interesante lo que hacéis los tres, ¿eh? Y cómo cada uno desde su ámbito, ¿no? Tenéis un abordaje muy parecido de la persona, ¿no? Porque no, bueno, pues porque son personas, ¿no? A mí no me gusta llamarlos pacientes, sino que me gusta más llamarlos personas que conviven con, ¿no? Y bueno, y creo que es muy importante, ¿no? Lo que hemos estado hablando hoy aquí. A mí al menos me ha quedado súper claro lo que hacéis los tres y cómo podéis ayudar pues a las personas que conviven con dolor. Yo creo que nos quedan unos 5 o 10 minutos máximo y si queréis, si alguien quiere hacerles alguna pregunta a alguno de nuestros tres invitados de hoy, podéis hacerla en el chat y yo la transmito para que no nos pongamos aquí a hablar todos ahora a la vez. Podéis escribirla en el chat, yo la veo y la transmito a nuestros invitados. Por lo tanto, pues venga, mira. A ver, Beatriz hace una pregunta y pregunta qué hay que hacer si todo el cuerpo se inflama. ¿Alguno de los tres queréis responder? Bueno, sí, claro, es decir, la base de muchas de las enfermedades reumáticas son las enfermedades inflamatorias. Entonces, lo primero de todo es intentar saber el por qué se inflama. Siempre que podemos intentar saber la causa. Si identificamos la causa, tendremos un remedio más fácil. Eso a nivel de lo que se llama de la etiología de la causa. Muchas veces, y el problema que tenemos en las enfermedades reumáticas es que no sabemos el origen. Muchas enfermedades se quedan con la etiqueta de es genética, es idiopática, pero bueno, aquí es cuando nos ponemos a rascar los que estamos intrigados por saber las cosas, ¿no? Y empiezas a descubrir, ¿no? Como dice Marta, pues hay un problema de permeabilidad intestinal. Y como ha hablado la doctora Esther Campillo, pues esta mujer o este paciente pues tiene una restricción que le toca esta zona de la cadena muscular y de esta fascia del tejido conectivo y por eso tiene este bloqueo a nivel cervical. Es decir, hay mucho más que se puede trabajar intentando saber el porqué de las cosas. Vale, gracias, Juan. Luego, Susana nos pregunta, bueno, si podríais dar ejemplo de ayuda, ¿no? Por ejemplo, un alimento que añadir a la dieta o un punto de digitopuntura que ayude en general, ¿no? Yo no sé si queréis añadir algo, pero yo creo que esto tiene que ser bastante personalizado, ¿no? Que no se puede... Marta ya nos ha dicho que el tomate, por ejemplo, si tienes brote, pues que no sería muy adecuado, pero no sé si podéis decir algo más que ayude a Susana o claro, o tendría que ser una cosa más personal. Yo más que poner diría quitar, ¿no? En muchos casos, en este sentido, es más importante quitar, a lo mejor, eliminar ciertas componentes de la dieta que pueden causar esta proinflamación que poner más cosas, ¿no? Es intentar, para no decir cosas que tampoco lo que decíamos, ¿no? Que hay que individualizar, pero al final sería llevar una alimentación lo más limpia posible, es decir, intentar eliminar todos los ultraprocesados o los procesados e intentar comer un poco lo que a veces se dice, ¿no? Como las abuelas hacían, es decir,
tus vegetales, tu proteína y tus grasas buenas, porque las grasas también son importantes, ¿no? Pero que sean grasas de calidad, por ejemplo, aguacates, el aceite de oliva, que es, aunque esté muy caro ahora, pues es una grasa muy buena y muy interesante, ¿no? Para el organismo y para desinflamar, lo que ayudaría al dolor, un poco en general, ¿no? Muchas gracias, Marta. O sea, más vale quitar que no poner, ¿no? En alguna, en regla general. Sí. Vale. Luego Raquel nos pregunta si hay algún manual para seguir en redes sociales para información de la dieta antiinflamatoria. Sí que es verdad que en redes sociales te encuentras 1000 dietas antiinflamatorias y cada una te dice una cosa diferente, ¿no? Y al final te haces un lío, ¿no? Marta, ¿tú podrías recomendar algo o es personal esto? A ver, yo aquí lo que diría un poco es, sí que es cierto que se dicen muchísimas cosas y que hay muchísima información, pero que se intente encontrar fuentes que sean fiables, ¿no? Sobre todo de organizaciones o de entidades que tengan, pues bueno, cierto respaldo, ¿no? No figuras individuales que a lo mejor te digan esto me va bien, esto me va mal. Y sobre todo tener en cuenta un poco lo que decía antes también, que lo que a otra persona le vaya bien no necesariamente me va a ir bien a mí. Y antes de empezar a probar cosas, ver un poco cómo te sienta a ti ese alimento o cómo te sienta el haber retirado cierto alimento, ¿no? Pero sobre todo es también un poco prueba-error en este sentido. Gracias, Marta. Luego Rosa pregunta para el doctor Muñoz que si la acupuntura duele, ¿quiere decir que no es la terapia adecuada o hay que cambiar de acupuntor? Bueno, lo primero es saber quién te ha hecho la acupuntura. Claro. Lo del intrusismo parasanitario. Y luego, por supuesto, la acupuntura la hacemos para quitar el dolor, no para generar dolor. Sí es cierto que hay algunos puntos que son sensibles y que lo que hay que hacer es evitarlos en ese sentido. Yo, una pequeña coletilla, pero yo en 2015 presenté un libro pionero en el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona que se titula Acupuntura y Reumatología. Es un libro que no es indicado para pacientes, sino para profesional sanitario, y es un libro que muchos escépticos se pusieron las manos a la cabeza, ¿no? Pero ahí intentamos desgranar qué funciona, qué no funciona en el paciente reumático. Y el mensaje es claro, la acupuntura no tiene que producir dolor, tiene que quitarlo. La respuesta más correcta a esta pregunta es ¿quién te ha hecho la acupuntura? Gracias, Juan. Mira, Isabel y María José nos preguntan, ¿hay que quitar el tomate? ¿Qué otras verduras? ¿Quitar el gluten y la leche? ¿Sí? ¿No? Marta, brevemente, ¿qué nos puedes decir? Bueno, es cierto que tanto el gluten como sobre todo los lácteos de vaca tienen un componente, la vaca tiene una proteína que es la caseína, que tiene un componente proinflamatorio para nosotros, porque en realidad somos el único mamífero que después de haber crecido, es decir, no siendo ya pues bebés, seguimos consumiendo leche, ¿no? Y el objetivo principal de las vacas es amamantar, lógicamente, a sus hijos y que crezcan, con lo cual es entender, ¿no? Es tener toda esta información y ver que, ostras, pues claro, tiene todo el sentido del mundo. Quizás la leche no es el mejor alimento, ¿no? Pues una vez ya has crecido y no es necesario. Y el calcio se puede encontrar, por ejemplo, en otros alimentos, ¿no? Que este es un tema también mucho de debate, ¿no? Si no bebes leche vas a tener carencia de calcio, ¿no? Por ejemplo. Y un poco, para no alargarme tampoco, los alimentos que había dicho antes, que contienen solanáceas, que son también este componente que es un poco proinflamatorio, son el tomate, la berenjena, el pepino y las patatas también, pero las patatas también las podemos poner
las podemos perdonar un poquito porque también es cierto que si, por ejemplo, las cocinamos y las dejamos enfriar, generamos el almidón resistente, que lo que significa es que cuando lo consumimos, ese azúcar, esos carbohidratos naturales contenidos en esa patata, no los absorbemos a nivel digestivo, sino que van al colon y son alimento para nuestras bacterias, ¿no? Y esto tiene un impacto positivo. Entonces, bueno, es mucha información que de golpe tampoco, pues, es asumible para una persona que no esté en contacto con este tipo de alimentación, ¿no? Con lo cual, yo lo que les invito a todos los asistentes y a los que lo vean en diferido es a que vayan poco a poco investigando por ellos mismos también para ver qué cosas pueden cambiar y ver si realmente tiene un impacto positivo el cambio de la alimentación en su manejo del dolor, ¿no? Vale, gracias, Marta. Eugenia nos dice que ella recibió acupuntura con maxobustión y que le fue muy bien para un momento de brote y de inflamación, pero que como es un tratamiento privado, pues que no siempre puedes con el coste, y que le quería preguntar al doctor Muñoz si hay una pauta de mantenimiento para bajar la inflamación o prevenir para recibir estas sesiones de acupuntura. Sí que la hay, depende sobre todo de la enfermedad que tenga, es decir, y de la agresividad que tenga y de la inflamación. No es lo mismo tratar un paciente que tiene solo fibromialgia, o un paciente que tiene solo artrosis, o un paciente que tiene artritis reumatoide, que una paciente que tiene las tres cosas, que tiene artrosis, que tiene artritis y que tiene fibromialgia. A modo global, ya os explico que esto es a modo global. Las sesiones de mantenimiento en pacientes con mucha patología y con mucho dolor, para evitar estos picos de inflamación, se suele hacer una sesión al mes. Bien hecha, podemos reducir. No curaremos la enfermedad, pero sí que bajaremos los picos de inflamación a modo global. Luego, cada paciente es individualizado. Yo tengo pacientes pues, que vienen una vez cada 6 meses y es suficiente. Y otras que tienen que venir cada 15 días. Claro, y supongo que al principio no hay que venir más para que el tratamiento sea más de shock, ¿no, Juan? Sí, hay un concepto que se está hablando ahora, que es un concepto que es como darle la vuelta, pero ya son conceptos técnicos dentro de la acupuntura, que es usted qué dosis de acupuntura le han dado. Le han puesto 5, le han puesto 10, le han puesto 15 de dosis de acupuntura, ¿no? Es una forma de cuantificar. Pero sí que es verdad que en los momentos agudos es mejor venir pues un par de veces, 3 a la semana, me explico, y luego los procesos ya más crónicos, pues igual el paciente te viene al mes, mes y medio o a los 3 meses, está bien. Vale, muchas gracias. Blanca nos pregunta que si además de la acupuntura hay otras soluciones o alivio para la artrosis de rodilla. Creo que esta es para ti, Juan. Pues muchas, hay muchísimos tratamientos para la artrosis de rodilla y hay que volver a lo mismo, hay que volver a individualizar qué tipo de artrosis tienen, qué grado tiene de artrosis, y aquí pues tengo expertas que ya lo han puesto sobre la mesa, ¿no? Tanto Marta como Esther, la nutrición es fundamental y la actividad del yoga y el ejercicio físico también. Así que paso la pelota. Vale, a ver, estoy leyendo a Eugenia, que no sé qué pregunta hace. Bueno, comenta, ¿no? Creo entender que comenta que ella, pues bueno, ha seguido una dieta con una nutricionista al principio súper estricta, ¿no? Y habiéndole hecho pruebas de intolerancia y tal, y que desde entonces, pues bueno, sigue una dieta antiinflamatoria estricta, pero que detecta que con los años que lleva con la enfermedad 7, que su cuerpo cada vez tiene menos tolerancia a más alimentos, y que si esto es debido a la medicación, al tratamiento biológico que recibe o a la misma enfermedad. ¿Sabríais responderle? Eugenia tiene espondilitis anquilosante y fibromialgia con artrosis, ¿no, Eugenia? Si me equivoco me lo dices. Vale, perfecto. ¿Tenéis una respuesta para Eugenia o tendríais que conocer mejor su caso en más profundidad? Bueno, yo creo que desde el punto de vista de la nutrición habría que conocerlo mejor, pero sí que es cierto que
más allá de las restricciones básicas comentadas, desde mi punto de vista nunca es bueno restringir, o sea, per se los alimentos, ¿no? Porque al final lo que tenemos que intentar hacer es variar al máximo la dieta, porque cada alimento pues contiene unos nutrientes diferentes y para cubrir al máximo todas las necesidades, ¿no?, de nuestro organismo, con lo cual tenemos que asegurar que los alimentos contengan una alta densidad nutricional, es decir, que no podemos estar sobrealimentados pero malnutridos. No sé si con esto lo entendéis, ¿no? Es decir, lo que hay que asegurar es que haya una variedad para que desde el punto de vista individualizado, volviendo a lo que decíamos antes, no tengas ninguna carencia. Y las restricciones en general acaban derivando en carencias, ¿no? En general, con lo cual habría que revisar un poco en qué situación estás, qué has ido restringiendo e intentar ver si a lo mejor se pueden volver a hacer reincorporaciones pues siguiendo unas ciertas pautas para no crear ningún rechazo o ningún tipo de intolerancia y tener una alimentación lo más sana y más variada posible, ¿no? Este sería un poco el mensaje. Muchas gracias, Marta. Bueno, voy a lanzar la última pregunta, ¿vale? Beatriz pregunta que si no funcionan las infiltraciones, las punciones ecoguiadas y la respuesta a los antiinflamatorios es escasa, ¿qué se puede hacer entonces? Pregunta para los tres. ¿Pero qué enfermedad tiene? Claro, no lo dice, ¿no? Beatriz, ¿qué enfermedad tienes? Pónnoslo en el chat y así nos das más pistas. Igual debe tener artrosis por la medicación, por los tratamientos, no lo sé. Artrosis, yo creo que es artrosis, ¿no? Más que artritis. Es que has puesto artrisis, Beatriz. Artrosis. Bueno, es lo que hemos explicado. Hay que ver qué tipo de artrosis, en qué fase de artrosis está, si va acompañada de otros procesos, que no tenga un proceso de sensibilización, un proceso de fibromialgia asociado, y a partir de pues proponer y valorarlo. Pero hoy estamos hablando de tratamientos complementarios. Queda bastante claro de que se podría valorar su caso desde las tres áreas. Totalmente, de acuerdo. Sí, bueno, yo creo que con esto terminamos. Bueno, daros las gracias a los tres y a todos los que habéis participado. Y Elisenda, no sé si quieres cerrar tú o te dejo que cierres como presidenta de Reumas y que despidas tú, que nos despidas a todos. Muchas gracias a los cuatro, de verdad. Ha sido, yo creo que un ratito que hemos pasado que ha sentado mucha información, ¿no? Y como decíamos antes, información de calidad y necesaria para que uno mismo pueda tomar decisiones. Yo creo que ha quedado claro que son las terapias complementarias a lo que hacemos ya, ¿no?, con el sistema sanitario, que esa es una pata, y luego están el resto de patas de todo lo que podemos hacer para que mejore nuestra calidad de vida, ¿no? Pues llevar la dieta saludable, llevar a hacer ejercicio, ¿no? Que dicho así, al final dices, es que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Bueno, entonces también creo que ha quedado muy claro, ¿no?, la necesidad de que todo y que son terapias complementarias, tienen que estar personalizadas, igual que vamos al reumatólogo o al internista o al médico que toca, ¿no?, y nos pauta para nosotros la medicación que toca, pues las terapias complementarias tienen que ser lo mismo, ¿no?, tienen que ser totalmente personalizadas. Yo creo que también eso ha quedado muy claro, ¿no?, que no podemos jugar a cambiar cartas, ¿no? Bueno, es un tratamiento también, ¿no? Un tratamiento más, ¿no?, en otro ámbito diferente.
Muchísimas gracias otra vez a todas las personas que se habéis conectado y a las que nos verán después estos vídeos, los colgaremos. Y nada más, por mi parte, muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós, gracias. Adiós, gracias. Buenas noches.